Buenos días, estamos de vuelta, 45 minutos sobre las 8 de la mañana, jornada de viernes. Hemos hablado de sanidad, pero desde luego que hoy no podemos dejar de lado lo que pasó ayer en el Cabildo y que les contamos en riguroso directo. Una rueda de prensa para hablar sobre los presupuestos del 2020, para anunciar que por primera vez, al menos en los últimos 25 años, se había ejecutado prácticamente 100 millones de euros de un presupuesto histórico, un presupuesto que sigue en la espera de que durante las próximas sesiones plenarias se apruebe o no, y todo dependiendo de la crisis política que vive Fuerteventura. Con nosotros hoy el diputado socialista Iñaki Álvaro Lavandera. Bienvenido, Iñaki, buenos días. Hola, buenos días. Feliz año también. Gracias. Feliz año a todo el equipo de esta radio y a todos los oyentes. En un año que se espera que no va a ser nada fácil. No, no va a ser nada fácil, igual que tampoco lo ha sido este año 2020. Posiblemente estemos ante un primer semestre difícil, pero también hay previsiones de un crecimiento intenso a partir del segundo semestre, en el que, bueno, como destino turístico que somos, tenemos que posicionarnos. La seguridad en salud va a ser un nuevo atributo en los destinos y, bueno, y tenemos que, entre toda la sociedad, las administraciones públicas bueno, y el propio sector, pues hacer que estemos lo mejor preparados para que ese crecimiento no solo sea intenso, sino además sostenido en el tiempo, de forma que podamos recuperar el tiempo y la economía perdida, ¿no? Uh-huh. Bueno, se está hablando de posibles confinamientos, hay un debate en torno a los datos sanitarios. La economía se resiste, sería prácticamente la ruina de Canarias, la ruina definitiva, pero los datos tampoco están ayudando mucho. Bueno, realmente el debate sobre el confinamiento es más en otros territorios donde la situación es bastante peor que la de Canarias. Eso no quiere decir que no estemos atravesando por una situación complicada y que posiblemente se complique en las próximas semanas por el efecto Navidad, la movilidad derivada de la Navidad, el contacto estrecho derivado de la Navidad. Pero bueno, este debate de confinamiento, sí hay expertos que apuntan que sería necesario tal vez un confinamiento intenso, pero también breve, ¿no? De 15, máximo 30 días, de forma que se pueda parar la alta transmisibilidad que ahora mismo tenemos del virus. Y, y bueno, que habría una parálisis en la economía, cierto, una economía que ya viene bastante tocada. También y aunque creo que a Canarias o a Fuerteventura en particular no es tan necesario ese confinamiento como en otras zonas, en el caso de producirse, que lo veo bastante remoto, porque yo creo que las medidas del gobierno sí están conjugando de la forma más equilibrada salud y economía. No creo que afectase tanto a la economía de Fuerteventura, por desgracia, porque es que turismo, nuestros principales emisores turísticos, nuestra principal actividad turística está prácticamente A parada, cero, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, se resentiría el comercio, pero ya sabemos que el comercio en enero también es, bueno, es la cuesta de enero, serían las rebajas. Yo tampoco veo, ni siquiera en los propios comercios en esta época de rebajas, que hay una gran afluencia de población. Hay una tendencia, no solo ha habido pérdida de rentas, sino en las rentas que se han mantenido hay una tendencia al ahorro, a no gastar por prudencia. Y, y- y- y te digo, no solo cuando haya más certidumbre con respecto al efecto de la vacuna, mayor inmunización, bajen las tasas de contagio, baje de nuevo la curva de esta tercera ola, se va a producir por la reactivación de la economía, sino que seguramente también se dispare el gasto doméstico y estemos ante una situación de crecimiento en el saldo final al cierre del año 2021. Eso es lo que estiman todos los estudios. Ayer se publicaba, por ejemplo, un estudio de BBVA Research, que tiene un estudio de estudio económico bastante potente, un servicio de estudio económico bastante potente, y ya decía que se prevía que ellos prevén un cierre de crecimiento para España del 5,5% a final de año. Y bueno, pues y ya en el 2022 recuperaremos todo lo perdido en el año 2020 y 2021, por lo que bueno, las perspectivas se van despejando. Eso, añadido a los recursos que están llegando
del Gobierno de España y de la Unión Europea. Me refiero a fondos públicos para invertir, para diversificar la economía, para mejorar infraestructuras públicas, para también temas medioambientales, de transporte, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa inyección de dinero público y ese relajamiento de las reglas fiscales, aunque en Canarias hemos sido prudentes y hemos optado por no endeudar a la comunidad autónoma, porque bueno, cuando acabe este proceso de relajación de reglas fiscales habrá que bueno, pues, volver a una senda de equilibrio fiscal, y entendiendo equilibrio fiscal como ingresos y gastos equilibrados. Bueno, pues creo que en esa línea estamos. Hemos además aumentado el presupuesto sin tener que endeudarlo, hemos aumentado el presupuesto sin tener que incrementar impuestos, sin tener que tocar la fiscalidad, y en el caso de Fuerteventura el presupuesto de partidas nominadas para la isla ha aumentado un 24%. Es una cuantía bastante importante, aparte de muchas obras que no están nominadas, pero que también se ejecutarán en la isla en cuanto vayan saliendo los proyectos. Bueno, de partidas nominadas va el tema, y es que ayer, con 48 horas de antelación, era Casimiro Curbelo quien de alguna forma despejaba una de las incógnitas después de 20 días. 20 días en los que se ha hecho pues todo tipo de trigonometría política para saber si lo que está pasando en Fuerteventura puede tener incidencia en el Pacto de las Flores a nivel regional e incluso en algunos municipios de Tenerife y de otras islas, según las jugadas y las diferentes combinaciones de si sale el Partido Socialista y entra o no Coalición Canaria. Casimiro Curbelo era el primero en despejar esa incógnita y en mostrar su fidelidad al Pacto de las Flores. 24 horas después lo hacía Alejandro Jorge, ayer en esa rueda de prensa. Bueno, lo primero que tengo que decir es que creo que la isla de Fuerteventura, llegados a este punto, necesita transparencia. Creo que los políticos que estamos en la institución, ya estemos en la oposición o en el gobierno, debemos de ser claros y sobre todo responsables con la situación que estamos viviendo y con lo mal que lo están pasando los que están fuera de estas paredes. Y tenga usted claro que si yo hago eso que usted me está diciendo, estaría rompiendo el Pacto de las Flores, estaría faltando a mi palabra y, por tanto, que nadie cuente con la participación de Alejandro Jorge para ir en contra del presidente del Cabildo de Fuerteventura. Alejandro Jorge tiene un compromiso con los majoreros, Nueva Canarias tiene un compromiso con los majoreros y con las majoreras y no se va a mover del Cabildo de Fuerteventura. Eso que lo tengan claro los que lo tienen que tener claro. Que a nadie le quepa la menor duda de que este pacto no se rompió por unos presupuestos, ni porque nadie es subalterno, ni perritos falderos de nadie. Son otros intereses que cada uno puede ser, pues, tener la legitimidad de tenerlo, cada uno puede querer ser presidente del Cabildo, me parece muy bien, pero yo creo que con la que está cayendo, lo responsable es seguir trabajando por esta tierra. Y eso es lo que yo estoy haciendo hasta el último día. Y es más, quiero que sepan con claridad que Alejandro Jorge no va a romper la firma del Pacto de las Flores entre la agrupación socialista Gomera, que está demostrando que es un partido responsable, entre Podemos, que también está demostrando que es un partido responsable, el Partido Socialista, idem de lo mismo, y Nueva Canarias. No voy a ser yo la persona que ponga en jaque ningún Pacto de las Flores. Y les digo más, si me tengo que ir a la oposición, me voy. Pero ¿saben cómo? Con la cabeza alta. Bueno, este es en una respuesta así Alejandro Jorge, que era otra de las incógnitas que faltaba. Bueno, Agrupación Socialista Gomera, de La Gomera, había mostrado esa fidelidad, pero faltaba por saber qué iba a hacer Nueva Canarias a nivel regional. Ahí sacó pecho Alejandro Jorge diciendo que ni va a formar parte de ninguna moción, ni va a apoyar esa alternativa política. En fin, ¿cómo valoran ustedes lo que ayer sucedió en el Cabildo? Bueno, ayer sucedieron muchas cosas. Primero decirte que cada 3-4 meses las miradas se dirigen a Casimiro Curbelo por parte de los voceros de Coalición Canaria, intentando buscar un elemento de desestabilización del pacto a nivel regional. Y el pacto a nivel regional, te puedo asegurar que está unido, está funcionando, está trabajando.
son 4 fuerzas políticas que se han encontrado con un escenario socioeconómico y sanitario muy complicado. Eso ha hecho que se unan más, eso ha hecho que trabajen de una forma coordinada y planificada, que incluso se haya hecho un esfuerzo importantísimo en buscar consensos, porque sí nos creemos lo de que tenemos que salir unidos de esta. Hemos elaborado un plan de reactivación económica y social de Canarias que ha sido suscrito por todos los agentes sociales y económicos de Canarias, me refiero a sindicatos y entidades y organizaciones empresariales. Ha sido suscrito por las fuerzas políticas de la oposición, excepto por el Partido Popular, que se ha autoexcluido, y ese esfuerzo de consenso y de unidad sin precedentes también lo hemos llevado a cabo en la propia tramitación de los presupuestos, donde solo hubo una enmienda a la totalidad, una vez más, del Partido Popular, en un ejercicio de irresponsabilidad y ajeno a la realidad socioeconómica y política de Canarias, cuyo trámite además hemos aprobado un centenar de enmiendas de la oposición, pese a tener mayoría más que suficiente para aprobar la ley de presupuestos sin tener que hacerlo de manera obligada, ¿no? Dicho esto, vamos, en contraste total, por ejemplo, cuando gobernaba Coalición Canaria en minoría, que no nos aceptaba prácticamente casi ninguna enmienda. Dicho esto, ayer, bueno, pues lo que se determinó es, primero, que la operación de hacer a Sergio Lloret presidente del Cabildo queda descartada. Eso es una cuestión que hace que el pacto, un pacto desconocido, porque no se ha hecho público el contenido del mismo, que yo sepa, pero si el pacto lo que establecía ese acuerdo era la presidencia para Sergio Lloret, un pacto que se queda en papel mojado. Un pacto que además de lo único que ha trascendido es precisamente quién lo firmaría y a quién harían presidente, no qué proyecto de isla tienen en mente. Y de las palabras que hemos escuchado al principio de la intervención, hacía referencia a lo mal que lo está pasando la gente, ¿no? Y es que la rueda de prensa estaba convocada para ver el nivel de ejecución presupuestaria del año 2020. Tú hacías referencia a esos casi 100 millones de euros de ejecución, con una media en los años anteriores en torno a 65, 67, 70 millones de euros, lo que demuestra que el actual equipo de gobierno, incluyo incluso a los 2 consejeros que decidieron en esta especie de juego de tronos que se está viviendo en el Cabildo, instado por Coalición Canaria, que no se encuentra en el hábitat de la oposición, no parece que sea capaz de estar en ello. Bueno, pues esa ejecución presupuestaria a mí lo que me demuestra es que es un equipo de gobierno que está trabajando y que está trabajando mucho en una situación muy difícil, en una situación en la que ha habido un confinamiento, en una situación en la que ha habido teletrabajo, y aún así ha sido capaz de ejecutar, de invertir, de gastar en la gente de Fuerteventura, en sus necesidades, de hacer frente a, recuerdo en el confinamiento, a 3.000 familias, de darle alimentos básicos a 3.000 familias, de ejecutar inversiones que llevaban, bueno, pues, ¿cuánto podía llevar la residencia sociosanitaria? Una década pendiente, y ahí está, a un ritmo de obras bastante importante, igual que en otro tipo de infraestructuras y otro tipo de servicios y de programas que está desarrollando el Cabildo. Tal vez el Cabildo haya pecado de no saber vender, entre comillas, a la sociedad lo que estaba haciendo, pero cuando ves ese resultado de ejecución presupuestaria, cuando paseas por la isla y ves las numerosas actuaciones que se están desarrollando, bueno, pues te das cuenta de que ahora mismo lo que peor le viene a la isla es una desestabilización en su principal institución. El cambiar ya no es una cuestión de que se vaya un partido o entre otros, es que entrar en ese proceso de desestabilización con la que está cayendo en plena tercera ola, con una situación socioeconómica tan delicada, impedir que se aprueben unos presupuestos que son tan necesarios, bueno, a mí me parece una responsabilidad, porque independientemente del color del partido político, cuando un equipo de gobierno entra a una institución, tiene que resituarse, tiene que, bueno, pues estudiar, comprender lo que se hace, cómo se hace, qué pendientes están pendientes, cuáles son los proyectos que quiere poner en marcha, conocer a su equipo de trabajo, conocer la propia dinámica de la institución, y eso lleva un tiempo. Y eso hace que se paralice. Y lo que pretende la oposición ahora mismo es paralizar
el Cabildo. Y eso no le perjudica al PSOE, a quien le perjudica es a Fuerteventura. Y eso es una cuestión que deberían de interiorizar, porque realmente la gente lo está pasando muy mal y lo que menos hace falta es precisamente parar porque si esta crisis... si la poca capacidad de resiliencia que tenemos ahora mismo, desde luego, viene por parte de lo público. Y si una de las principales instituciones de Fuerteventura, la principal institución de Fuerteventura, la paralizamos, esa capacidad de lo público de hacer frente a la actual situación también se ve bastante tocada, ¿no? En cuanto al presupuesto, Iñaki, sí quería reseñar, porque a lo mejor a veces de alguna forma las cifras nos pueden llevar a pensar, bueno, son 100 millones de euros, pero ¿dónde han estado destinados? No ha llegado. Bueno, ayer hubo un desglose detallado de dónde habían ido dirigidos, y yo me quedé con una cifra que tengo apuntada por aquí sobre los gastos ejecutados. Frente a los 2 millones, más o menos, 2 millones que se han destinado a planes de formación, al sector primario, al transporte regular, 3 millones, casi prácticamente 4 millones de euros. Empleabilidad en los ayuntamientos, porque había que reforzar asuntos sociales y otras áreas. Estamos hablando de prácticamente otros 2 millones. Agua, en fin, hay partidas que normalmente están entre 2 y 3 millones. Me llamó la atención que casi 6 millones de euros han sido ayudas al tejido productivo insular. Decías que hay partidas nominadas que han aumentado en un 24% y que nos puede llevar a un presupuesto en 2021 de 132 millones de euros. Ahora mismo lo que tenemos es un presupuesto prorrateado. Ayer preguntamos a Manuel Gutiérrez, ¿qué significa en castellano para la ciudadanía que un presupuesto no esté aprobado? Es decir, qué impacto puede tener en las asociaciones, en los colectivos que esperan y que hacen una ayuda sociosanitaria. No me refiero tanto a entidades culturales, que puede tener algo más de ocio, me refiero a entidades que están trabajando con la gente y supliendo un servicio que no está supliendo ninguna primera institución, o a empresas que dependen para su supervivencia en un momento como este de una partida nominada. Pues prorrogar los presupuestos quiere decir que no puedes aumentar esas partidas de ayudas para el año siguiente, sino que la limitación la tienes en el presupuesto que aprobaste el año anterior. Significa que no puedes incorporar nuevos proyectos de inversión, porque son proyectos porque no estaban en el presupuesto anterior. Significa que los proyectos de inversión del año anterior se supone que se han ejecutado, con lo cual lo que conlleva una reducción del presupuesto. En definitiva, lo que conlleva básicamente es contar con menos recursos para ayudar a Fuerteventura. Y esa es la realidad. Y estamos hablando de un presupuesto bastante más amplio de 100 millones de euros el que tiene el Cabildo de Fuerteventura. Con unas enmiendas que ha presentado la oposición, creo que el Partido Popular había presentado 2,5 millones de euros de enmiendas y Coalición Canaria 3 millones y pico, bueno, que determinan, bueno, pues que a lo mejor el grado de coincidencia con el presupuesto es un 98%. Entonces, no hay elementos objetivos para haber bloqueado la aprobación de los presupuestos. Y si lo que quieren es jugar al reino, a ese juego de tronos, ¿no? De coger el sillón, bueno, pues haber aprobado los presupuestos y después planteas la moción de censura si quieres, pero no bloquees el funcionamiento de la institución, porque lo que estás afectando es a la ciudadanía de Fuerteventura. O sea, es que hasta políticamente es lo más torpe que he visto en mucho tiempo, ¿no? Bloquear la aprobación de los presupuestos, de forma que incluso cuando ellos, en el hipotético caso de que esta moción de censura se lleve a cabo, cuando se incorporen, no encontrarse con unos presupuestos aprobados. O sea, realmente sí, no sé... Esto dilataría, ¿no? También claro, su propia política. Esta semana había una foto entre Lola García, Sergio Oret, Claudio Gutiérrez, donde decía que se habían reunido para elaborar una alternativa de presupuesto, a la espera de conocerla, porque de momento ni AMF, ni Partido Popular, ni Coalición Canaria han descolgado un teléfono para explicar ni a medios de comunicación ni tampoco al grupo de gobierno, según nos constaba ayer, cuál va a ser efectivamente esa hoja de ruta. Ayer, después de esa rueda de prensa, la reacción inmediata llegó al Parlamento de Canarias. Sandra Domínguez Hormiga, su compañera diputada majorena, en este caso pues a través del grupo de Nueva Canarias, por AMF, se va de baja
y pasaba al grupo mixto en el Parlamento de Canarias. Más allá de lo que esto supone, que está claro, la jugada, y si quiere la puede explicar, porque no todo el mundo se mueve en esta fontanería política, ¿qué ha pasado para que estos diputados majoreros que empezaban la legislatura con una persona más, con un número más, en este caso con Sandra Domínguez, y que tenían un proyecto nuevo, de repente se resquebraje de la manera en la que se está resquebrajando? Bueno, yo creo que las explicaciones las debería de dar en primer lugar ella, ¿no? Nos encantaría, Y atender a los medios de comunicación en ese sentido. Te puedo decir es que primero que hay un error, en el Parlamento no se pasa al grupo mixto por abandonar un grupo político, sino que pasas a ser diputado no adscrito, o diputada no adscrito en este caso, no adscrita, no perteneces a ningún grupo político. Tus derechos de participación están bastante limitados y Nueva Canarias lo que le ha pedido es que entregue el acta. Eso es lo que he leído hoy en la prensa. Que Nueva Canarias entiende que se presentó en la lista, en la plancha electoral de Nueva Canarias y que el acta pertenece, según el pacto firmado, al partido Nueva Canarias y le ha pedido que entregue el acta. No sé si lo hará o no. Evidentemente, uno puede presumir que lo ha hecho como medida de presión o como reacción ante la rueda de prensa, ante las declaraciones de Alejandro Jorge, del líder de Nueva Canarias en Fuerteventura. Y poco más tengo que decir. Yo creo que no beneficia a Fuerteventura, tampoco va a perjudicar al pacto, sigue teniendo mayoría. Y las explicaciones las tendrá que dar ella, ¿no? ¿Y qué supone para el Cabildo Insular de Fuerteventura, esa baja en el Parlamento por parte de Sandra Domínguez? ¿Tendría que renunciar Marcelino? No. Independientemente de lo que haga en el Parlamento o no, la cuestión en el Cabildo de Fuerteventura, hay una solicitud de renuncia que no está llevada a efecto y que hasta que no sea firme, todo puede pasar por parte del anterior consejero de Agricultura, y una vez si se hace firme, pues tomará posesión del acta de consejera Sandra Domínguez y no sé lo que harán. No sé lo que harán, si se conformará una nueva mayoría, si se podrá recomponer el pacto anterior, si harán presidente a alguien de Coalición Canaria o presidenta a Lola García, porque tampoco entiendo en Coalición Canaria, ¿no?, ese aspecto de querer internamente hasta quitarla de en medio, ¿no?, poniendo de presidente a un entre comillas enemigo político de Coalición Canaria en Tuineje, que es donde procede ella. Yo no sé lo que tienen entre manos, pero desde luego sinceramente me preocupa no quién quede en el Cabildo, sino que no se quede el equipo actual, independientemente de que sea el PSOE o no, porque creo que el equipo actual está trabajando bien y porque necesita estabilidad la institución majorera. No me parece nada serio, sinceramente, estar con estos procesos de desestabilización. Coalición Canaria ha estado en silencio durante todo este proceso. Coalición Canaria lleva toda la legislatura trabajando en las cloacas de la política para intentar producir situaciones desagradables para la sociedad como esta. No solo en Fuerteventura, ahí donde ha podido, porque se ha encontrado en una situación en la que ellos no imaginaban, después de 30 años de poder institucional, poder encontrarse en la oposición, que es una labor política totalmente digna. ¿Cómo se va a aportar el Parlamento de Canarias, más allá de todo lo que está ocurriendo? Que ayer, por cierto, estuvimos buscando si a nivel nacional se está dando una situación como la que se está dando en Canarias en un momento como este. No la hemos encontrado. No hemos encontrado un intento de moción de censura en una primera institución del órgano que sea, de la región que sea, en un momento como este. No significa que no se pueda dar. Significa que Fuerteventura es única hasta en esto, para arrancar un año donde se espera una colaboración y una estabilidad. Y estamos hablando mucho de pactos políticos y muy poco de economía y de la situación a la que se enfrenta la isla de Fuerteventura.
El caso, ¿cómo se va a portar el Gobierno de Canarias con Fuerteventura? Hoy nos hubiera gustado tener una mesa de Parlamento, no para hablar sobre las diferencias políticas, pero sí para hablar del trabajo que ustedes ejercen en el Parlamento, que para eso cobran y para eso van todos los días al Parlamento y tendrán que rendir gestión a la isla que le ha dado los votos, en este caso al Partido Popular, a Coalición Canaria, a Sandra Décima por AMF, Sandra Domínguez y también a Iñaki Lavandera. No ha podido ser, solamente hemos podido contar con Iñaki, por lo tanto, Iñaki, como no tenemos ninguna versión más que la del Partido Socialista, que es la que se ha prestado a venir a rendir cuentas, esas transferencias, que es de lo que se alimenta el Cabildo de Fuerteventura, también van a crecer. Sí, como te decía, no van a crecer por la parte de su participación en los tributos del régimen económico y fiscal, que básicamente es el IJIC, porque hay una pérdida de recaudación, pero las inversiones para con Fuerteventura por parte del Gobierno de Canarias, así como transferencias de capital para ejecutar determinadas inversiones, van a crecer, como dije al principio de la intervención, de la entrevista, un 24%. Eso añadido que en términos globales el presupuesto del Gobierno de Canarias asciende casi 5%, principalmente en educación, en sanidad, también en políticas sociales con la incorporación de herramientas por parte del Estado que van a tener una gran afección en positivo a Canarias, como el ingreso mínimo vital, como lo está teniendo los ERTE, como lo está teniendo otra serie de políticas puestas a nivel del Estado que benefician a aquellas comunidades que lo están pasando peor, porque tienen mayor número de personas que pueden ser beneficiarias. Pues esto va a suponer una inyección de recursos públicos importante. No va a paliar, tampoco nos podemos engañar, no va a paliar la pérdida de actividad privada. Estamos hablando de que en Canarias en el año 2020 se pueden haber perdido en términos de PIB 11.000 millones de euros. Y claro que van a llegar recursos, claro que se van a movilizar recursos públicos, claro que va a haber ayudas directas, pero no se puede luchar desde el presupuesto de una institución o de varias instituciones contra el efecto devastador que está teniendo la economía, el COVID en la economía, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que entre todos, pues esos sacrificios sean compartidos, que haya solidaridad, que podamos prepararnos para salir lo antes posible y lo mejor posible, de una forma más sostenible. Por ejemplo, en fondos europeos, Canarias ha sido la comunidad autónoma del primer paquete de fondos europeos, el REACT-EU, la comunidad autónoma que ha recibido más fondos per cápita, 630 millones de euros que han llegado, que ahora hay que invertir. Nos hemos encontrado cuando entramos en el gobierno de Canarias que no había proyectos en muchísimas cuestiones y estamos trabajando en coordinación con todas las instituciones en proyectos y conociendo las necesidades de cada territorio. A mí me ha extrañado mucho, por ejemplo, que este año 2020, que era una cuestión que solían hacer casi todos los grupos políticos, bueno, pues el único grupo político, me refiero de parlamentarios, que han visitado todos los ayuntamientos de la isla, que se han reunido con todos los alcaldes de la isla, hemos sido los diputados del PSOE. Yo no he visto que el resto de los diputados lo hayan hecho. A lo mejor se sienten incómodos cuando no gobiernan, no van a visitar, pero nosotros nos hemos reunido tanto con el Cabildo como con los 6 ayuntamientos y eso lo hemos trasladado también a los presupuestos en la medida de lo posible, porque no todo es posible, ¿no? Pero desde luego son unos presupuestos que va a haber un nivel de ejecución más importante que en otros años y yo espero que esta pesadilla termine ya durante el año 2021 y que Fuerteventura realmente diversifique su economía, sea más resiliente y seamos un destino turístico en el mundo, pero que se nos conozca por algo más que el turismo. Ojalá que estos monocultivos, ayer hablaban sobre los diferentes monocultivos a los que se ha enfrentado Fuerteventura a lo largo de su historia, primero orientada al sector primario y después dejando muy de lado el sector primario, que ahora mismo, pues ya nos lo contaban los protagonistas el viernes de la semana pasada, que están en unas condiciones de bastante dificultad, pues ahora mismo con el turismo. Veremos si aprendemos de esto. Iñaki, Álvaro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y también por el análisis. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Bueno, no se vayan. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar sobre ese plan urbanístico que ha cambiado, desde luego, o va a cambiar la configuración del municipio de Pájara. Nos lo va a contar Pedro Armas. Volvemos en 2 minutos.